Cristina Torres. Así que bueno, eh, hoy vamos a comenzar en la clase de teoría con la unidad número 5, que se refiere, tal como se lo nombra en la unidad, estado de recursos financieros. Aunque, y ahora vamos a ver cuál es el motivo, nosotros siempre hablamos del estado de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. Ese sería el nombre completo, ¿no? Para que se comprenda bien. Ya ustedes hicieron un avance, una introducción y avance resolviendo el trabajo práctico. Y desde el punto de vista práctico, ya ahora tomaron dimensión y ya tienen una representación del cuerpo del estado de flujo de efectivo y la información que brinda. Lo que vieron hoy es el estado de flujo de efectivo confeccionado por uno de los tres métodos de presentación del estado de flujo, que es cuando se lo confecciona por el método directo. Entonces, para comenzar y que nos guíe en la exposición, voy a compartir. Ustedes me dicen si lo están viendo correctamente. Sí, profesor. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, este material ustedes ya lo tienen en el aula virtual, pero quiero que sepan que para el desarrollo de esta clase va a tener otro orden, porque lo que hice fue que en la clase de hoy se incluyan aquellos conceptos más importantes cuyo detalle ustedes lo pueden después ver en el material completo, pero que en la clase de hoy podamos ver aquellos aspectos que ayuden a comprender de la mejor manera el estado de flujo efectivo en el tiempo que tenemos para exponer. Entonces, la propuesta es estar en la clase de hoy y luego ustedes lean y sigan la guía didáctica número 5, que también ya está habilitada, y entre todos los puntos de la RT54, más el material que les estamos dejando acá, de este Power, más la explicación de hoy y el informe 27 con el modelo, que allí están indicados los puntos de la normativa, ustedes ya puedan, a partir de la clase de hoy, y aprovechar así las tutorías de la otra semana, que van a ser martes y jueves, nada más porque el viernes no se puede hacer ningún tipo de actividad, porque más allá que el otro viernes 1 de mayo, los viernes de mayo no va a haber ni clases ni tutorías porque hay mesa de exámenes. Así que comencemos. La unidad 5 de estado de recursos financieros, como las otras unidades, tenemos las cuestiones generales y las cuestiones particulares. Dentro de las cuestiones generales, en este material vamos a ver la primera parte, la que está resaltada, en donde vamos a ver qué información permite obtener del estado de recursos financieros, por qué lo llamamos así y no directamente estado de flujo efectivo, cuál es la estructura, los métodos para poder confeccionarlo, cuándo se confecciona por un método y cuándo del otro, qué información vamos a necesitar, qué pasa si un ajuste de resultados de ejercicios anteriores se modifica esa información de ejercicios anteriores, ¿va a impactar en el estado de flujo efectivo o no? Bueno, vamos a ver todo lo que podamos hoy y o si no, ustedes tienen luego el material en forma detallada para seguir estudiándolos. Y luego vamos a dar el material específico para los otros temas. Nosotros sabemos hasta hoy que el estado de situación patrimonial muestra la situación patrimonial a una fecha dada, a la fecha en que se confeccionan los estados contables.
Y lo que permite evaluar es la solvencia del emisor, principalmente. El estado de resultados, estado de recursos y gastos en los entes sin fines de lucro, y el estado de evolución del patrimonio neto muestran la evolución del patrimonio. No la situación, sino la evolución del patrimonio del ente durante el periodo cubierto por los estados contables, incluyendo un resumen de las causas que originaron los resultados asignables a ese periodo. Es decir, el estado de evolución del patrimonio neto muestra la evolución, pero muestra el resultado. El detalle de ese resultado lo vamos a encontrar en el estado de resultados. Y ahora incorporamos un nuevo estado, que es el de recursos financieros. ¿Qué muestra? La evolución de la situación financiera. Por eso también es un estado dinámico, igual que los otros dos anteriores, que el de resultado y estado de evolución. ¿Y cómo muestra la evolución de esta situación financiera? A través de la variación neta del efectivo y equivalente de efectivo, es decir, la variación entre el efectivo y equivalente de efectivo al inicio y el efectivo y equivalente de efectivo al cierre. Importes que se extraen del estado de situación patrimonial. ¿Y qué otra cosa muestra el estado de flujo? Por un lado, la variación neta y luego las causas que originaron, que motivaron esa variación neta. ¿Cómo la muestra? La muestra distribuida o agrupadas, podríamos decir, en tres tipos de actividades. Actividades operativas, actividades de financiación y actividades de inversión. Entonces, agrupadas en estos tres tipos de actividades. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que las entidades muestren un estado de recursos financieros? Informar, dijimos, la evolución de la situación financiera del ente emisor. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. Cuando dice recursos financieros, ¿nos estamos refiriendo al efectivo? ¿Al efectivo más las inversiones temporarias? ¿A todo el activo corriente? ¿Al capital corriente, que es el activo corriente menos pasivo corriente? Entonces, aquí podemos decir que es importante determinar cuáles son los elementos base para allí poder decir cuál es la denominación del Estado. Y en los últimos años ha ido tomando diferentes nombres en la normativa contable profesional en nuestro país y fue cambiando de acuerdo a lo que fue considerando como recursos financieros. En algún momento, hace muchos años atrás, se denominaba igual que ahora, estado de flujo de efectivo, por ejemplo acá, se denominaba y solo incluía a las disponibilidades, al efectivo. Hoy, por eso acá está la cruz, perdón, acá está la flecha, hoy se denomina estado de flujo efectivo y equivalentes de efectivo, es decir, se incorporaron también aquellos elementos que tienen características similares al efectivo y que sean considerados equivalentes de efectivo. De ahí el nombre que tiene hoy en nuestra normativa. En alguna época, la normativa hablaba del estado de origen y aplicación de fondos. Por eso nosotros, en la Ley General de Sociedades, hay algunos artículos que todavía se refieren al estado de origen y aplicación de fondos. Y así se llamaba cuando se tomaban como elementos base y se consideraban recursos financieros al efectivo y a todas las inversiones temporarias o al rubro, lo que hoy llamamos inversiones financieras. Todo era considerado estos elementos para hacer el estado de origen y aplicación de fondo.
Y en alguna otra época, también el estado de variaciones del capital corriente, que allí ya toma el capital corriente, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Esto es un poquito para que comprendamos por qué directamente a la unidad no la llamamos estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque mañana, dentro de un año, dos, tres, puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que conocer que hay diferentes denominaciones en función de los elementos que tomamos como recursos financieros. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, avancemos entonces. Para hacer el estado de flujo de efectivo, ya vamos a llamarlo así ahora, y cuando digo flujo de efectivo, ya está incorporado y equivalentes de efectivo. Cuando nosotros hablamos em, de flujos, nosotros nos estamos refiriendo, y esto nos va a ayudar muchísimo para hacerlo, para confeccionar el estado de flujo, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los efectos financieros de esos resultados. Porque eso es lo que nosotros vamos a contemplar en su gran mayoría en cada uno de los flujos que vamos a incorporar en el estado de flujo efectivo. A ver, díganme ustedes. No estoy leyendo el chat, así que díganmelo con voz alta. ¿Cuáles serían los efectos financieros de las ventas? ¿Qué es lo que vamos a considerar? El flujo sería. ¿Cuál es el flujo financiero de las ventas? ¿Cuáles son los efectos financieros de las El ventas? cobro. ¿Cómo? El cobro. Perfecto, Valeria. Las cobranzas. ¿Cuál es el efecto financiero o el flujo que provienen del costo de ventas? Los pagos a proveedores, profe. Pagos a proveedores, perfecto, Enzo. De los gastos, el pago de los gastos. De los intereses a proveedores o incluso de los intereses bancarios por los préstamos que contrae la empresa, ¿cuáles son? Los pagos de los intereses. Entonces, tanto las cobranzas como los pagos van a ser los flujos provenientes o que se generan como consecuencia o los efectos financieros de esos resultados, que, teniendo en cuenta el concepto de lo devengado, van a formar parte del estado de resultados. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta si tenemos el estado de resultado como guía es cuáles son los efectos financieros de cada uno de los rubros o de esos elementos que van a formar parte del estado de resultados. Bien, esto contribuye a comprender el estado de flujo y hacerlo también. Por eso lo traigo acá en la clase para tener claro esta partecita. Sigamos. ¿Qué aspecto entonces tenemos que definir para confeccionar el estado de flujo? ¿Cuáles van a ser los elementos base para ser incluidos como recurso financiero y tener muy en claro? Hoy es el efectivo y equivalentes efectivos. El contenido del Estado para que informe la situación financiera y qué estructura se le va a dar. La estructura ya avanzaron un poquito, el método directo, cómo hay que hacerlo, y el contenido es la variación neta y las causas que originaron esa variación neta del efectivo, agrupadas en tres grandes actividades operativas, de inversión y financiación. Los aspectos ya están definidos. Bien, entonces dijimos que como recurso financiero, como fondos considerados hoy por la normativa vigente, tenemos el efectivo, que son saldos en caja y bancos, depósitos a la vista y similares. Excluye si hay efectivo con restricciones de uso. Por ejemplo, si hay saldos en cuentas corrientes embargadas, no se lo considera en el efectivo.
lo consideraremos después, ya vamos a ver, pero no como efectivo. Y equivalente de efectivo son aquellos activos que se van a mantener, pero con el fin de cumplir compromisos en el corto plazo, antes que con fines de inversión. Porque si hay un bien que está incluido en inversiones financieras, pero que el objetivo es que allí lo tiene la entidad, pero para cumplir con compromisos en el corto plazo antes que con fines de inversión, entonces puede ser considerado un equivalente efectivo, porque tiene características similares al efectivo. Por ejemplo, de liquidez, no estar sujeto a riesgos significativos de valor, sobre todo de la liquidez, y que esté disponible para realizar pagos, cancelar pasivos en el corto plazo. ¿Sí? Por ejemplo, un plazo fijo, moneda extranjera, siempre y cuando la intención sea esta, la que acabamos de ver recién. Ustedes, yo ya ni les voy a decir, pero saben que cuando aparece el muñequito con la lupa, la lupita está indicando vamos a leer el punto referido ahí o el material que allí lo indique, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir una inversión? Porque si estamos acá, fíjense que el rubro que esté en inversiones temporarias o inversiones financieras, que incluyen inversiones temporarias, pero inversiones financieras, ¿qué características o condiciones deben reunir para ser considerada equivalente efectivo? Alta liquidez, ya lo dijimos. Fácil conversión en sumas conocidas de dinero y estar sujeto a riesgos insignificantes de cambio de valor. Y la norma, hace años que viene diciéndolo, dice que una inversión solo podrá considerarse equivalente efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, y no es muy clara. Y pone como ejemplo 3 meses o menos desde su fecha de adquisición o colocación. Pero como un ejemplo. Entonces, aquí cobra relevancia cuál es la intención del ente. La intención mantiene un depósito a plazo fijo, a 90 días o a 180 días, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de inversión en nuestro contexto, en nuestro país, que es un contexto de inflación, de inestabilidad monetaria. ¿Es para cubrirse o para poder cubrir que no haya pérdida del poder adquisitivo de la moneda en vez de tenerla en pesos? Entonces lo que hace es ese dinero lo coloca en plazo fijo para que le dé intereses. Pero ¿cuál es la intención? ¿Renovar ese plazo fijo por un determinado de tiempo, pero a manera de inversión? ¿O lo va a tener 3 meses para luego poder cancelar una deuda en el corto plazo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué es importante? Porque depende de ese análisis que hagamos, la respuesta que obtengamos, lo vamos a poder considerar equivalente de efectivo o no. ¿Fui clara? ¿Me expliqué? Profe, Sí, sí, podría Gonzalo. pensarse, podría pensarse que si estamos hablando de una inversión y lo dice que se tenga en un plazo corto de vencimiento, estaríamos dentro de una inversión, hablando de una inversión temporaria, o sea, siempre Sí, hablando de manera temporaria, dentro de los 12 meses, o sea, siempre, de manera corriente. siempre. Mm, Ninguna inversión con carácter permanente, por ejemplo, la compra de acciones sobre la que la empresa ejercería un control total sobre esa otra empresa o una influencia significativa, iría como equivalente efectivo, porque eso estaría expuesto en el estado de situación patrimonial en el activo no corriente dentro de participación permanente en sociedades.
¿sí? Entonces, siempre hablamos del rubro inversiones financieras. Dentro de ese rubro pueden haber algunos saldos que se incluyan como equivalente efectivo. Otros no, simplemente van a quedar en el rubro inversiones financieras. Ese es el primer análisis que tenemos que hacer para poder determinar la variación neta. Porque es efectivo, tomamos todo lo que está el saldo en el rubro caja y bancos, excepto que esté embargado y que no tenga poder de disponibilidad. Y después, dentro del rubro, vemos cómo está compuesto el rubro inversiones financieras y ahí vemos si hay alguna duda respecto si eso va a poder ser considerado o no equivalente efectivo. Bien, avancemos. Vamos, pese a que ustedes ya lo vieron, a mí siempre me gusta hacer la presentación del estado contable. ¿Para qué? Para que nosotros ya tengamos esa representación en mente cuando avancemos en las explicaciones. Ahora ustedes ya lo vieron en el práctico que vino muy bien. Entonces nosotros sabemos que, por supuesto, el nombre de la empresa, viene el estado de flujo efectivo, por el periodo que cubre el estado, este estado contable básico, se presenta en forma comparativa con el ejercicio anterior. En la primera columna va las cifras del estado actual y en la otra columna la del ejercicio anterior. Bien, entonces la primera parte es el efectivo y equivalente al inicio. En el caso que hubiera una modificación de ejercicios anteriores, ¿va a impactar en el estado de flujo? Sí, pero no siempre. Que les quede esa frase. Sí, pero no siempre. Entonces, ¿cuándo va a impactar? ¿Y cuándo no? Si hay un área, va a impactar siempre que ese área haya surgido por un equivalente o un equivalente efectivo. Es decir, si hay una área, va a modificar el efectivo o el equivalente efectivo al inicio. Si ese área fue ocasionado, es decir, el motivo por el cual surge esa modificación del ejercicio anterior es por un concepto que no es efectivo ni es equivalente efectivo, no va a impactar en este estado. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a decir si el área, acá viene la pregunta, si hay un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿qué surgió? Por una incorrecta evaluación de la moneda extranjera. Se utilizó un tipo de cotización que la moneda extranjera quedó sobrevaluada. ¿Va a impactar? ¿Va a haber que incluirlo acá en el estado de flujo efectivo? A ver. Sí, impactaría. A ver, Gonzalo, decís sí impactaría. Yo te hago otra preguntita. ¿Siempre? En este ejemplo de moneda No, extranjera. no siempre, porque la moneda extranjera la puedes tener para, eh, para pagos o como para inversión. Excelente tu respuesta, perfecta. Ahí lo explicó Gonzalo. Es decir, en ese caso impactaría si la moneda extranjera fue considerada equivalente a efectivo. Me quedo ahí. Voy a otro ejemplo. Antes le pregunto, ¿se comprendió eso en general? O si no, este es el momento. Yo vuelvo a explicar las veces que ustedes necesiten. Otro ejemplo. Surgió un área, pero por una incorrecta evaluación de los bienes de cambio. Los bienes de cambio quedaron subvaluados.
y surgió por un R por T, mal calculado. Si hay ese área, va a impactar y va a haber que incluirlo acá en el cuerpo del estado de flujo efectivo y equivalente de efectivo. No. Muy bien, Valeria, no, dice. Muy bien, ¿por qué no? Y porque bienes de cambio no es ni efectivo ni equivalente de efectivo. Excelente, ahí ya está respondido. Motivo por el cual nunca un R por T de los bienes de cambio va a impactar en el estado de flujo. Muy bien, ya, concepto que después lo pueden volver a leer, lo podemos volver a ver, pero ya está identificado. Bueno, una vez, si hubo una área que impactó en el efectivo o el equivalente de efectivo, se volverá a sacar, aquí no está, pero ahí nuevamente el efectivo y equivalente al inicio modificado. Y lo vamos a comparar con el efectivo y equivalente al cierre. Me va a dar la variación, o un aumento neto del efectivo equivalente o una disminución. Luego, como la segunda parte del estado de flujo, son las causas de la variación del efectivo. ¿Cómo las agrupamos? Las agrupamos en 3 tipos de actividades. Actividades operativas, y vamos a determinar el flujo neto de efectivo generado o utilizado por actividades operativas. Generado si el flujo fue positivo, utilizado si el flujo fue negativo. Pregunto, ¿qué entendieron ustedes hasta ahora? ¿Qué es lo que vamos a incluir en las actividades operativas para llegar al flujo neto de efectivo generado o utilizado por estas actividades? Por ejemplo, cada uno, lo que surja. Eh, Vamos a tener pagos y Muy cobros. bien. Todos Pagos, los por pagos y ejemplo, cobros. sí. Muy bien, Gonzalo, que correspondan a la operatoria del ente. Es decir, todos aquellos flujos de dinero, cuando digo flujos de dinero es o cobranzas o pagos, flujo positivo, flujo negativo, cobranzas o erogaciones que la entidad realice que se relacionen con la actividad principal. Esos van a ir en actividades operativas. Entonces, cobranzas por las ventas de bienes, cobranzas por la prestación de servicios, siempre de la actividad principal, pagos de sueldos, pagos de honorarios al contador, a los abogados, asesores jurídicos, demás. Pagos por la compra de mercaderías, pagos de cargas sociales, pagos de impuesto a las ganancias, pagos de otros impuestos. El pago por el mantenimiento de los bienes de uso. Todas las cobranzas y los pagos originados o generados por las actividades principales. Pero flujo nada más, flujo. No el gasto devengado, sino los efectos financieros, cuando se realizó el pago. Bien, actividades de inversión. Y luego vamos a llegar al flujo neto de efectivo generado utilizado por las actividades de inversión. Actividades de inversión. ¿Qué incluimos dentro de las actividades de inversión? Todos aquellos flujos negativos o positivos generados o utilizados por aquellas actividades que representan la compra o la venta de bienes de uso o inversiones, o, por ejemplo, propiedades de inversión, intangibles. Todos los flujos generados por la compra o venta de bienes de uso, intangibles, propiedades de inversión, participaciones permanentes en sociedades, se van a incluir dentro de actividades de inversión. Por ejemplo, pago por las compras de acciones
que han dado determinada participación, control, influencia significativa en otra empresa. Pago por la compra de bienes de uso. Cobranzas por la venta de bienes de uso. Anticipos dados para la compra de bienes de uso. Allí hay un flujo, entonces iría acá. ¿Qué otro sería? También, bueno, por supuesto, las cobranzas por las ventas de las participaciones en otras empresas. Todo el flujo neto, es decir, esa diferencia entre los flujos positivos y flujos negativos, van a ir dentro de actividades de inversión. Y luego las actividades de financiación. Todo esto que lo que yo les estoy diciendo está escrito en plaquitas más abajo, con ejemplos, todo. Yo por eso ahora voy lento, de a poquito explicando, pero todo esto les queda por escrito, está más adelante en el material. Actividades de financiación. Actividades de financiación son todas aquellas flujos negativos o positivos que surgen por las movimientos o variaciones relacionadas con aporte de los propietarios o retiros de los socios, ¿sí? O cuando, digamos, relacionados con la fuente de financiación, interna y externa, propia y ajena sería. O cuando por ejemplo, una organización toma préstamos en el banco. Entonces, está relacionado con las actividades de financiación, propia y ajena. Bien. Ejemplo. Y acá sí pedimos que si en un mismo ejercicio una empresa contrae un préstamo bancario, se produce el ingreso del préstamo, pero en el mismo ejercicio comienza a pagar cuotas de ese préstamo. Ahí no netemos. En el estado de flujo que se coloque el ingreso del préstamo, el ingreso del dinero y también en otro renglón el pago de las cuotas de los préstamos. ¿De acuerdo? Bien. Si hubo un aporte de los propietarios, iría acá. ¿Dónde va a estar ese aporte de los propietarios? ¿En qué estado? En otro estado contable básico. Si hubieron, por ejemplo, aportes irrevocables. Esta evolución. En el estado de evolución del patrimonio neto, perfecto. Entonces, en el estado de evolución, allí nosotros sabemos que tenemos que ir y ver si esos aportes irrevocables, que nosotros sabemos que uno de los requisitos es la efectivización de ese aporte. Estoy hablando de los aportes realizados en el ejercicio, no el que está en el inicio, porque si está en el saldo del inicio, el flujo, el ingreso del dinero estuvo en el ejercicio anterior, entonces no va a ir acá. Pero si los aportes se realizaron en el ejercicio, va a ir acá como aporte de los propietarios. Si yo no estoy viendo el, el chat, entonces si hay alguna preguntita o algún comentario allí, alguno si me lo puede leer, o quien esté si me lo puede leer, por favor, ¿eh? Porque yo para poder ir así de a poquito estoy en modo presentación. Ahí, a ver, ahí veo, depende si lo usa para pagar. Bueno, ahí pude ver. Avanzó. Profe, Sí, Gonzalo. siguiendo el modelo del informe, ¿verdad? Ahí veo ya en el Power que puso aumento o disminución neto de efectivo. Pero antes, como penúltima opción o penúltimo recuadro en el modelo, habla de los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus equivalentes. Sí, ahora después vamos a explicar, excelente tu comentario, Gonzalo. A ver, ahora vamos a explicarlos así y después vamos a explicar expresamente qué tratamiento vamos a dar
a los resultados, digamos, en un contexto inflacionario. Porque ahí no quiero explicarlo desde el principio, porque primero tenemos que comprender un poquito mejor cómo hacerlo, y así Ah, también vamos a avanzar en la práctica. Ustedes se van a dar cuenta que esto fue toda una decisión de cátedra, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? En el estado de flujo, cuando ustedes vean el RECPAN, ya sea en un solo renglón o el RECPAN originado por activos, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que decías recién que está en el modelo. ¿Qué pasa si hay RECPAN? Por supuesto que van a existir, justamente originado por ese efectivo equivalente efectivo. Si no son originados por efectivo equivalente efectivo, ahí no nos tendríamos que hacer problema. Pero acá, sí o sí, cuando hay inflación, es originada justamente por el mantenimiento de ese efectivo, bueno, toda la lógica del ajuste por inflación. Pero después vamos a ver bien. ¿Por qué? Porque si de entrada lo vemos, nos va a confundir. Porque si nosotros decimos, pero a ver, ese RECPAN originado por este bien, no hay flujo. Yo tanto les insisto que tiene que haber flujo de dinero y resulta que en el RECPAN no hubo flujo de dinero. Sin embargo, para hacer el estado de flujo, tenemos que considerar como que hubo flujo. Después se lo vamos a explicar bien. Pero está buena tu comentario, Gonzalo. Más adelante lo explicamos bien. Quédense tranquilos, ¿eh? Vamos a ir avanzando a poquito. Y para terminar esto, fíjense que tenemos aumento, disminución neto y lo que está resaltado tiene que ser igual la variación que la sumatoria de los tres flujos. La sumatoria algebraica del flujo neto de efectivo, actividades operativas de inversión y financiación, que me pueden dar positivo o negativo. Depende cómo fueron los flujos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, ¿cuál es la estructura? Primero, la variación neta, el contenido, causas de esa variación. Ya lo explicamos. Y aquí ya lo explicamos bien. Fíjense la estructura, la forma que adquiere el estado de flujo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Esto ya lo explicamos, ¿eh? Ya lo explicamos bien, cuál es la denominación y qué informa. La información expuesta en el estado de flujo, y esto es importante porque cobra sentido. ¿Para qué las organizaciones tienen que mostrar esta evolución de la situación financiera? Para conocer y predecir determinada información. Fíjense la riqueza que tiene la presentación de este estado. Conocer el impacto financiero del resultado del periodo, las consecuencias financieras. Por eso, el estado de resultados, a mí desde el primer día que aprendí a hacer el estado de flujo, a mí me ayudó muchísimo, por eso comparto mi experiencia, el estado de resultado. Porque nos va guiando cuáles son para que no nos quede ninguna consecuencia financiera sin contemplar. ¿Por qué? Porque permite conocer el impacto financiero del resultado y de cada uno de los resultados que contribuyeron al resultado del ejercicio. La capacidad del ente para generar recursos financieros y atender a las obligaciones. ¿Cuáles fueron las fuentes de financiación, de financiamiento a las que el ente recurrió en las actividades de financiación? Las formas en que se financiaron las adquisiciones de los activos fijos. A ver, la compra de bienes de uso, el flujo para comprar esos bienes de uso, ¿de dónde provinieron? ¿De las actividades operativas o de las actividades de financiación? Ya vamos a ver después cuando veamos el análisis del estado de flujo, es espectacular lo que permite, la información que permite dar. Las rentas cobradas de participaciones en otros entes, los dividendos cobrados, por ejemplo, por tener acciones en otra empresa. La posibilidad de distribuir ganancias permite conocer la posibilidad de distribuir ganancias y las causas por las que la empresa no lo hace. Y por otro lado, permite predecir la capacidad de esa entidad, de esa empresa, de esa organización,
para generar recursos financieros, para cancelar obligaciones y pagar dividendos. Las alternativas de inversión más adecuadas, si va a tener sobrante de efectivo o no, ver por qué en función de los flujos de la actividad operativa, si dio positivo o negativo. Y también la estructura óptima de financiación y la necesidad que tiene de obtener ya sea recursos propios, aporte de los socios o ajenos, contraer préstamos, predecir esta determinada información. Bueno, ¿cómo se exponen las actividades operativas, las de inversión y financiación? Esto que les quede ya bien claro. Las actividades operativas, como lo vimos hasta ahora, es expuesto en forma directa, igual que las de inversión y financiación, como la vieron ustedes en el primer ejercicio. Ahora, estas actividades operativas, fíjense que también se pueden exponer en forma indirecta. ¿Vamos a llegar al mismo flujo? Sí. El flujo neto de las actividades operativas, ya sean originadas o utilizadas, sea positivo o negativo, de las actividades operativas, siempre va a ser el mismo, aunque expongamos esas actividades en forma directa, digamos, esos flujos de las actividades operativas en forma directa o indirecta. ¿Qué significa en forma indirecta? Después ya lo vamos a explicar bien, pero ¿qué significa? En forma indirecta significa, partiendo del resultado del ejercicio, le hacemos ajustes, modificaciones, es decir, ajustes, lo que vamos a hacer es, vamos a transformar ese resultado del ejercicio en flujo de dinero, porque en el resultado del ejercicio tiene incorporados conceptos de vengado. Entonces nosotros vamos a depurar, vamos a hacer eliminaciones, vamos a hacer ajustes a ese resultado para despejarlo, para depurarlo de todos aquellos conceptos que no generaron movimiento de efectivo. ¿Para qué? Para que solo me quede flujo. Esto lo vamos a explicar muy bien luego. Ahora que nos quedemos con esa idea, que los flujos generados, utilizados en las actividades operativas se pueden exponer en dos formas, directa e indirecta. Por eso nosotros hablamos del estado de flujo por el método directo y por el método indirecto. Si es por el método directo, en las tres actividades, todos los flujos van a estar expuestos en forma directa por las cobranzas y los pagos. Cuando lo hacemos por el método indirecto, el que va a cambiar va a ser el de las actividades operativas, porque el flujo de las actividades operativas lo vamos a obtener en forma indirecta, haciendo ajustes y eliminaciones y reclasificaciones al resultado del ejercicio. ¿Me expliqué hasta acá? Después vamos a explicar bien esos ajustes, eliminaciones, reclasificaciones, qué significa eso al resultado del ejercicio. Hasta ahora que sepamos que en realidad, ahora vamos a ver, hay tres formas de exponer. Esto se agregó con la RT 54, tres formas. Por el método directo, por el método indirecto y una forma breve o sintética, que es muy simple, simplísima, que la práctica profesional, la práctica, digamos, la profesión la va a usar y mucho seguramente. Entonces, las actividades operativas tienen alternativas de exposición, en forma directa y en forma indirecta. Esto queda acá lo que les acabo de decir yo. En uno se llega al flujo neto en forma directa y el otro en forma indirecta. Después ustedes lean de nuevo todas estas plaquitas. Avancemos. ¿Qué significa en forma directa? Significa
que las causas de las variaciones del efectivo de las actividades operativas en forma directa es colocar cobranzas por ventas de bien y prestación de servicios, pagos a proveedores de bienes y servicios, pago de sueldos y cargas sociales, pago de impuestos, cobro de intereses, pagos de intereses. Y acá voy a detenerme unos segunditos para decirles lo siguiente. El pago de impuesto a las ganancias, el cobro de intereses y el pago de intereses, como así también agrego el pago de dividendos, como el cobro de dividendos, siempre, 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 acuérdense, se exponen en forma directa. En forma directa. ¿Qué significa? Que hay tres conceptos. Más abajo tienen una plaquita con colores que refuerza esto. Tres conceptos. Impuesto a las ganancias. Intereses. Intereses. Todo tipo de interés. Intereses. Y dividendos se exponen siempre en forma directa por el flujo, ya sea positivo o negativo. Ahí estamos. En realidad, el impuesto a las ganancias solo tiene flujo negativo. Pago de impuesto a las ganancias. Hasta ahí estamos bien. Ahora va a ser mucha información en esta primera clase, pero esto requiere que ustedes después vuelvan a leer y ya van haciendo los prácticos. Acá yo me voy a adelantar, que seguramente ustedes ya lo vieron también en el práctico. Porque en la práctica no tenemos esta información y en el práctico tampoco la van a tener. El flujo. ¿Cómo nosotros vamos a saber el flujo de las ventas? A ver, ¿quién me explica? ¿Cómo vamos a poder conocer las cobranzas por las ventas? Porque nosotros vamos a tener las ventas del ejercicio como información, como dato. ¿En dónde? En el estado de resultados. Pero esas ventas incluyen conceptos de vengados, porque en esas ventas están las ventas cobradas las ventas que se hicieron en el ejercicio y se cobraron en el ejercicio, están las ventas que se hicieron en el ejercicio, pero que se van a cobrar en el ejercicio siguiente. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, sí. A ver, Gonzalo, a ver quién me dice. ¿Cómo vamos a conocer las cobranzas por las ventas? Porque nosotros vamos a tener ventas. Ah, y ahí lo que dije recién, pero vamos a tener que encima, para saber las cobranzas, vamos a tener que depurar ese importe de ventas para que me queden solo las cobranzas. Es decir, a las ventas de vengada les vamos a tener que quitar lo que queda a cobrar al inicio, que va a ser un saldo del estado de situación patrimonial al inicio. Y a ver, ¿quién me dice? ¿Qué le estaría faltando ahí? A ver, ventas del ejercicio. Tiene ventas de vengadas. De vengadas y cobradas y de vengadas a cobrar. Las de vengadas a cobrar, ¿dónde están? ¿En qué rubro del estado de situación patrimonial? Las de vengadas a cobrar. A ver. ¿Créditos por ventas? Muy bien, en créditos por ventas, en moneda, seguramente. Entonces, les vamos a tener que sacar para saber que las ventas menos eso que está al inicio, a cobrar, me van a dar las ventas que se hicieron en el ejercicio y se cobraron. Les pregunto, ¿qué me estaría faltando para saber cuáles fueron las cobranzas del ejercicio? ¿Qué estaría faltando? ¿Qué le tengo que agregar? Las del ¿Qué cierre. otras cobranzas? ¿Cuál, Valeria? Las del cierre.
¿Cómo las del cierre? Esos créditos por ventas al cierre. Los créditos por venta al cierre, las que quedan al cierre se las tenemos que restar, porque es lo devengado a cobrar. Exacto. Muy bien. Entonces ahí me quedaron las ventas realizadas en el ejercicio, cobradas, una vez que le restamos las a cobrar. Pero ¿qué otras cobranzas se realizaron seguramente en el ejercicio? ¿Cuáles? Las que quedaron, estaban a sino al inicio. Al inicio. Claro, que son las ventas devengadas en el anterior, pero cobradas en este. Ahí recién vamos a tener las cobranzas del ejercicio. Y es lo que podemos ver acá. Fíjense, acá. No sé si están viendo. Tenemos, ¿cómo sacamos nosotros las cobranzas del ejercicio? ¿Están viendo todos acá donde yo estoy marcando? Tenemos los créditos por venta al inicio, más las ventas del ejercicio, dato del estado de resultados, menos los créditos por venta al cierre. Eso me van a dar las cobranzas del ejercicio en principio. Después veremos si hubo al cierre o al inicio hay una previsión, si se utilizó, si no. Después ya vamos a ver. Después también vamos a tener que ver si hubieron anticipos de clientes o no, ya lo vamos a ver. Pero en principio, la relación entre los saldos patrimoniales relacionados con las ventas, que son los créditos por venta al inicio del cierre, lo relacionamos con las ventas, nos dan las cobranzas. Vamos a los proveedores, ¿les parece? Porque esto es muy importante tenerlo claro, porque esto nos permite confeccionar desde la práctica, que es lo que hicieron ahora para poder hacer el ejercicio en Don Flequillo. A ver, ¿cómo llegamos a los pagos a los proveedores? ¿Cuáles fueron las compras del ejercicio que les vamos a tener que restar lo que quedó de esas compras a proveedores, lo que quedó a pagar al cierre, que están proveedores, y le sumamos los proveedores al inicio, es decir, las cuentas a pagar, que en realidad se pagaron durante el ejercicio. Eso nos va a dar en la relación entre los proveedores al inicio, más compras, menos los proveedores al cierre, los pagos a los proveedores. Y así, cada uno de los flujos los vamos a tener que ir obteniendo. A ver, díganme ustedes, ¿cómo vamos a obtener el pago de los sueldos y cargas sociales? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo obtenemos los pagos que se hicieron en conceptos de sueldo y carga social en el ejercicio? Siguiendo esta formulita, le digo yo, siguiendo esto. Sería el saldo al inicio de las ¿De qué? deudas sociales, Muy bien. Más, las remuneraciones que se vengaron. y las contribuciones patronales, Sí. menos El saldo al cierre de las deudas sociales. de las deudas sociales. Perfecto. Y así lo mismo con impuesto a las ganancias. Bien. Y después vamos a tener que sacar por separado las cobranzas por los intereses, el pago de los intereses, bueno, el pago de impuesto a las ganancias y también si hubieron algún movimiento de dinero relacionado con los dividendos, ya sea pagados en efectivo o cobrados. Bien. ¿Podemos avanzar? Esto sirvió como para reforzar ya lo que vieron en la práctica. Y esto lo van a aplicar para cada estado de flujo que lo hagan. Método directo o método indirecto. Seguimos. ¿Qué pasa con las actividades de inversión y financiación? Siempre se exponen en forma directa. Siempre. ¿Qué significa? Los cobros y los pagos por aquellas actividades consideradas de inversión. Ejemplo, el cobro por la compra el cobro por la venta de bienes de uso, el pago por la compra de bienes de uso.
o el pago por la compra de acciones permanentes, o el pago por la compra de algún intangible, o el cobro por la venta y así, o alguna propiedad de inversión. Se saca el flujo. Y con actividades de financiación, por ejemplo, el ingreso por aportes en efectivo de los propietarios o de los socios o de los asociados, el ingreso por los préstamos y por separado pago de las cuotas, el cobro de los dividendos o el pago de dividendos en efectivo. Llegamos así al flujo neto efectivo generado utilizado. ¿De acuerdo? Bien. Acá les iba a hacer alguna aclaración, los ingresos, los aportes, está perfecto, flujo neto efectivo generado utilizado por las actividades de financiación, y luego llegamos al aumento o disminución neto del efectivo. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Cuáles son entonces, ahora sí, completitas las 3 formas de presentación del estado de flujo efectivo? Agregamos la forma sintética o simplificada. El método directo y método indirecto. La forma sintética o simplificada, ¿qué pasa si yo les digo que con lo que hasta ahora vimos ya la saben hacer? Es la más fácil de todas las formas. Pero para hacerlo, sí o sí vamos a tener que hacerlo completo por el método indirecto o el método directo en una hoja, en un papel de trabajo, por separado, para poder hacer la forma sintética o simplificada. Quiero aclarar, no aclararles, sino comentarles algo, y me adelanto. ¿Qué pasa con los entes sin fines de lucro? Los entes sin fines de lucro solo tienen permitido por normativa confeccionar el estado de flujo efectivo por el método directo o la forma sintética o simplificada. Los entes sin fines de lucro no pueden presentar por el método indirecto. En realidad acá en el título tiene que estar forma de presentación del estado de flujo, pero para entidades con fines de lucro. Pero como ahora estamos dando todo con fines de lucro, por eso no está la aclaración. Entonces, entes sin fines de lucro solamente pueden hacerlo en forma sintética, simplificada y por el método directo. ¿Cuál es la forma sintética o simplificada? Fíjense que ustedes ya lo saben hacer. Estado de flujos de efectivo y equivalente efectivo. El título, todo igual, por el ejercicio finalizado en tal fecha, comparativo con el ejercicio anterior, cifras expresadas en moneda homogénea, se presenta en forma comparativa, variaciones del efectivo y sus equivalentes, lo mismo que hicimos hasta ahora, causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes. Flujo neto efectivo generado por o utilizado en actividades operativas, en actividad de inversión, de financiación, aumento, disminución. ¿Vieron que les dije? Ustedes ya lo saben hacer. La Profesora, presentación, sí. perdón que le interrumpí. No, por favor. Es, es más bien una pregunta práctica, pero vale también creo. Cuando yo estoy exponiendo el estado de flujo de efectivo, siempre tengo que especificar o denominar por cuál método estoy trabajando, o si no es como que no se sabría o, No, o es medio un detalle. no, en realidad está muy buena tu pregunta. Nosotros acá hacemos la diferenciación, pero porque lo estamos aprendiendo a hacer. Pero para conocer y cuáles son las diferencias y qué beneficios tiene uno de otro. Pero no te piden que digas cuál método utilizaste de presentación. Que si uno lo quiere poner, no está mal. Pero en la práctica ya de la profesión se sabe. Nosotros ahora vemos esto y sabemos que utilizó la versión simplificada o sintética. Pero en realidad, si vemos los estados contables anteriores a la RT 54, no deberíamos ver presentado así un estado de flujo, o estaba en forma directa o indirecta.
pero no quiere decir que uno lo pueda poner, porque tal vez uno le pueda hacer una llamadita, un chiquito, poner confeccionado conforme RT54, punto tal, y no está mal, pero no se suele colocar. Ya Perfecto, la estructura ya pone de manifiesto, digamos, expresa el método que utilizaste. ¿Mm? perfecto, súper. Es el mismo título y así como lo ven acá. Ahora, cuando nosotros vimos que el RT54 permitía esto, no porque uno no lo tenga que poner acá, no lo tenga que hacer completo, por cualquiera de los otros dos métodos, porque por llegar al flujo y poner acá un importe, lo tuviste que hacer. Tenés que tener el detalle del flujo neto de efectivo generado o utilizado en cada una de las actividades, tuviste que hacer el flujo, tuviste que hacer el estado, aunque sea en un papel de trabajo, en una computadora, lo tenés que tener para que respalde el importe que pusiste acá de los flujos, ¿de acuerdo? No se pone cualquier número. Así que bueno, sigamos. Presentación sintética. ¿Qué entidades pueden presentar el estado de flujo con formato sintético? Miren lo que dice el RT54 en un puntito, el 666. Cuando prepare sus estados contables, según lo establecido en la sección Expresión de los estados contables en moneda de cierre en un contexto de inflación, cualquier entidad podrá presentar el estado de flujo de efectivo en forma sintética. Dice, excepto las entidades de gran tamaño, no pequeña ni mediana, sin fines de lucro o cooperativa. Entonces, cualquier entidad podrá presentar el estado de flujos en forma sintética, excepto las de gran tamaño, sin fines de lucro o cooperativas, y son las que están incluidas en el punto 5, inciso C, que habla del resto de las entidades, las que no son ni pequeñas ni medianas. En síntesis, tampoco da una definición de qué es de gran tamaño. Eso lo dejó librado al azar. En general, los entes sin fines de lucro pueden presentar en forma sintética también. ¿Qué información deben brindar las entidades si presentan en forma sintética el estado? Fíjense, ¿qué dice otro puntito del RT54? Deben revelar en notas, escuchen esto, que tal simplificación limita la información disponible para el análisis e interpretación de los estados contables y también sobre la capacidad de la entidad para generar fondos y la forma en que los aplica. Por supuesto que al presentar el estado de flujo en forma tan abreviada, tan sintética, los usuarios se pierden, por decir así, el detalle de cuáles fueron las causas, la desagregación de cuáles fueron las causas que motivaron la variación neta, pero que contribuyeron a que el flujo ese de cada actividad se concrete, ya sea negativo o positivo. Entonces, si se utiliza ese método, en notas hay que revelar que presentarlo en forma sintética o abreviada, fíjate, Gonzalo, que acá está la pregunta que me hiciste hoy. En definitiva, cuando se lo presenta por la versión sintética o simplificada, hay que expresar que utilizar esa forma, esa estructura, limita la información que se dispone, tanto para hacer el análisis como para poder conocer la capacidad de la entidad para generar fondos y la forma en que los aplica. ¿De acuerdo? Claro, profe, perfecto, sí, Un poco cierra lo que vos preguntaste, Gonzalo. Bien. súper, sí. Bien, pero es importante esto porque fue lo primero antes de leer la RT54. Cuando vimos la forma abreviada dijimos, pero acá no se le está dando mucha información. Y después al leer, pidió que sí o sí se le da. Bueno,
Esto no lo voy a repetir porque ya lo dijimos un montón de veces. Las causas acá siempre se exponen en forma directa. Fíjense que esta es la versión sintética, en definitiva. Esta es la versión sintética. Aprovecho a repetir, eso sí, los flujos netos van a ser exactamente iguales por más que se lo presente por el método directo, indirecto o versión sintética. El flujo neto va a ser exactamente igual, aunque las actividades operativas, esas causas relacionadas con estas actividades, al flujo se llegue en forma directa o en forma indirecta. Método directo, y acá les va a quedar a ustedes, para cuando sería bueno que ustedes tengan disponible y estén visualizando este material, porque está preparado para que ustedes puedan tener acá una guía de cuáles son en forma directa, los cobros y los pagos. Fíjense que está resaltado cobro de intereses, impuesto a las ganancias y dividendos. Está resaltado porque, a ver, ¿qué habíamos dicho de esos tres conceptos? Impuesto a las ganancias, intereses y dividendos. El flujo de estos tres conceptos, ¿cómo se exponen? Siempre. Directo. Forma. Muy bien, en forma directa. ¿De acuerdo? En forma directa. Por eso acá está resaltado. Y también acá les agregué cuáles son las opciones para poder incluir. Los intereses pueden ser en actividades operativas o de inversión, o los pagos de intereses pueden ser en actividades de financiación. El pago de impuesto a las ganancias da una opción, pero generalmente están en las actividades operativas. Eso véanlo ustedes después tranquilos, pero lo que hay acá es pensar. Si yo les digo intereses a proveedores, el cobro de intereses, perdón, el pago de intereses a proveedores, ¿en dónde lo van a incluir? ¿En actividades operativas o en otras actividades? Si es a proveedores. Y operativos. Actividades operativas siempre. Y si yo le digo el pago de intereses por préstamos bancarios, ¿en dónde los van a incluir? De financiación. En financiación, muy bien, Valeria. Entonces, eso es lo que les quiere decir acá. Da la opción de los cobros de intereses o pago de intereses, pago de impuestos a las ganancias, cobro de dividendo, pago, de incluirles en una u otra actividad. ¿Pero por qué? Porque atiende a la naturaleza de dónde, cómo surge ese flujo. Que si lo pensamos, no nos tenemos que aprender de memoria. Si lo pensamos, ya vamos a saber en qué tipo de actividad incluir ese flujo. Muy bien. Actividades de inversión. Fíjense que en actividades de inversión también está en forma directa cobro de intereses, cobros de dividendos. Y actividades de financiación. Pago de intereses, pago de dividendo, ingresos de préstamo, aporte en efectivo. Esto les queda como los flujos, ejemplos de flujos que se van a incorporar. Les sirve para hacer la práctica. Y esta es la plaquita que les dije, que ustedes acá la tienen con colores. Entonces tienen flujos de efectivos por intereses, dividendo, impuesto a las ganancias. Siempre se exponen en forma directa y por separado. Directa y por separado. Entonces, los intereses cobrados, actividades operativas de inversión. Los intereses pagados, operativos de financiación. Los dividendos cobrados, operativos de inversión. Pagados, operativos de financiación. Y el impuesto a las ganancias pagados generalmente es operativo. Generalmente. Salvo que se puede identificar una partecita del impuesto a las ganancias, pero que se pagó por un resultado, por el obtenido por una actividad de inversión, por ejemplo. Por la participación permanente entonces hubo un resultado.
pero generalmente, o si no, va a ser una actividad operante. ¿De acuerdo? Y acá hay un concepto que me gustaría que lo piensen, y es el de dividendos. Cuando hay dividendos que decide pagar, dividendos en efectivo, si en efectivo que decide pagar la empresa, ¿por dónde, a dónde va a estar expuesto? No el pago, que ese va a ser el flujo, sino la decisión de los dividendos a pagar en efectivo, ¿en dónde va a estar expuesto? ¿En qué estado? En la devolución del patrimonio neto. Ah, perfecto, Valeria, muy bien, en el de evolución. ¿Por qué? Porque ahí se va a desprender, digamos, de resultados no asignados. Cuando se pague el pago, ahí sí va a ser el pago de impuesto de dividendos en efectivo. Eso nomás porque siempre surge ahí un temita en alguno de los prácticos y en el concepto. Quería que lo tuvieran en cuenta. Bien. Bueno, y como para ir terminando, quería que les quedara que siempre dentro de la información complementaria confeccionado por el método directo, indirecto o, acá les agrego la versión sintética, hay que hacer una nota en donde se expone la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y las partidas que se informan en el estado de situación patrimonial. Y la nota acá les hice el ejemplo. En 2 columnas, ¿cómo se compone el efectivo y equivalentes? Con caja y bancos, con inversiones financieras, que son dentro de las temporarias, por ejemplo, depósito a plazo fijo, moneda extranjera. Digamos, los saldos, tanto de caja y banco, va a estar siempre. Pero después de inversiones financieras, ¿cuáles fueron los conceptos que se tomaron? Este va a ser el de efectivo y equivalente al inicio, 39.650. Y efectivo y equivalente al cierre. Esta va a ser una nota que siempre, siempre van a tener que incluir en la información complementaria. Y en el estado de flujo de efectivo por el método directo, todas esas formulitas, cómo llegaron a las cobranzas, cómo llegaron a los pagos, forma parte de la información complementaria del estado de flujo de efectivo, cuando se lo hace por el método directo. Cuando se lo hace por el método indirecto, no. ¿Sí? Entonces, esto quisiera que quede claro. Entonces, como información complementaria tienen que colocar la, la composición de qué incluye el efectivo equivalente al inicio y al cierre. Aquí está el modelito de la nota. Y cuando lo hacemos por el método directo, cada uno de los flujos, cómo se llegó a ese flujo. Entonces, si es, por ejemplo, cobranzas, la formulita de créditos por venta al inicio más ventas menos crédito por venta al cierre, las cobranzas, eso va a formar parte de las notas complementarias de cada uno de los flujos. ¿Sí? Bien. Y un poquito la idea era llegar hasta esta plaquita hoy. ¿Para qué? Para no empezar a confundirlos con el método indirecto. El que ya quiere ir leyendo, prefiero que hasta acá lleguemos hoy con esto claro y ya después ustedes ya van a ir viendo y lean la otra semana, pero va a ser una explicación profunda, detallada, concreta, cuando demos el martes 5 de mayo, que va a ser presencial. Eso va a estar bueno. ¿Por qué? Porque el método indirecto vamos a poder explicarlo detenidamente al indirecto, que es un poquito el que tiene mayor nivel, un poquito más de dificultad para comprenderlo, y vamos a estar
esa semana por lo menos 2 clases en forma presencial, para ver bien y avanzar con el estado de flujo. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Sí, esta exposición de la información complementaria dijo que solo se la realiza bajo el método directo, no el indirecto, dijo. claro. No esta, la que ahora ustedes están viendo, en cualquier método. Se relaciona Ah, con la variación neta. La otra, la que vos acabás de decir, que sería, miren, sería esto. ¿Vieron las formulitas de cobranzas del ejercicio, pagos a proveedores? Eso cuando es por el método directo. Todos los flujos de las actividades operativas que no van a estar cuando se lo haga por el método indirecto. Las que sí vamos a tener es las de inversión y financiación, esas sí, que no las pide tampoco por el método indirecto. Se las puede poner, pero no las pide. Pero sí para el método directo. Forma parte y tiene que estar como parte de la información complementaria del estado de flujo. La composición, esta siempre, por los 3 métodos. ¿De acuerdo? Y les hago una pregunta final. Entre las clases de hoy, ¿ya se van con una idea formada de cómo confeccionar el estado de flujo? Sinceramente, díganos, Sí, profe. ¿en qué sí. consiste? ¿Vieron? Miren, les pongo acá, ¿vieron que acá ya estamos en flujo, ya estamos en percibido? Ahora tenemos que, si bien es una de las premisas fundamentales para la confección de los estados contables, en el estado de flujo es el único que vamos, pero por el criterio de lo percibido. Sigamos el movimiento del dinero. Eso es lo que importa, porque lo que muestra es la evolución que los otros 3 estados no muestran, la evolución financiera. El estado de situación patrimonial muestra la situación financiera, con los índices de liquidez, con esos, ya los vamos a ver, indicadores estáticos y dinámicos financieros. Pero acá nos muestran evolución financiera, con todo lo que vimos que permite conocer y permite predecir. ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminaríamos, si a ustedes les parece, la clase de hoy, que ya fue mucho, ¿eh? Fue mucho. ¿Está la mayoría? ¿Sí o no? ¿Mm? Bien. Entonces, uy, esa carita, ¿qué era? Esa carita fue como mucho, ¿no? Pero bueno, recién empezamos. Lautaro. Profe, yo le quería consultar algo. Sí, vale. Uno de los ejemplos que dio en inversiones financieras fue el de moneda extranjera para cubrir por inflación. ¿Qué otro más podría ser, digamos, que aparezca, por ejemplo? Que nosotros sea tipo trampa. No, no, trampa, no, que sea efectivo y equivalente. No, Perdón, que sea parte de inversión financiera, digamos. y que O sea, sea considerado equivalente efectivo. exacto, sí, 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 exacto, Ah, sí. bien, que sea. Bueno, esto de la moneda extranjera. Otro, depósito a plazo fijo. Depósito a plazo fijo. ¿Qué análisis hay que hacer? Si aparece un depósito a plazo fijo, hay que ver cuál es la intención del ente y hace cuánto tiempo que colocó ese plazo fijo, evaluándolo a la fecha de cierre. Si es un depósito a plazo fijo que ya lo hizo a 180 días y la idea es renovarlo para que siga dando interés con un ánimo de inversión, no va a ser equivalente. Ujú. Títulos públicos. Títulos públicos habría que ver si es solo a manera de inversión el tiempo que hace o esos títulos públicos hay que ver qué mercado tiene y si realmente durante el ejercicio o tiene las características propias de liquidez. Porque a veces si la empresa tiene títulos públicos tiene que esperar una determinada fecha para cobrar los intereses de esos títulos. Entonces no va a ser considerado equivalente a efectivo. Entiendo, profe. Gracias. ¿Eh? Acciones con cotización que tienen un mercado que en cualquier momento son disponibles, podrían llegar a ser.
Vamos a las características de ese bien. Sí. Profe, yo con eso tengo una duda con el A tema ver. de qué considerar como equivalente de efectivo. O sea, la intención del ente cuenta, ¿no? Pero ¿cuál es Sí. el límite? ¿El límite de los 90 días es restrictivo con eso? ¿O si la idea pasa 91 días, ponerle, pero el ente tiene pensado luego, no sé, ocuparlo para algo en el corto plazo, ahí Claro. vale o es restrictivo con los 90 días? Mira, yo me atrevo a decir, pero no lo dice la normativa, porque encima dice, por ejemplo, 90 días, que acá hay que hacer un análisis, hay que evaluar si realmente fue considerado equivalente a efectivo. Pero como vos decís, 91 días, 95 días o 30 días más, 120 días, pero la empresa tiene o la empresa tuvo una deuda con los proveedores y entonces para no tener ese dinero en efectivo o porque es un proveedor del exterior y le va a pagar, por ejemplo, el caso de moneda extranjera, o si es el depósito a plazo fijo, para no tener el dinero estancado que está perdiendo poder adquisitivo, lo puso a 120 días para pagar para pagar a ese proveedor o a cualquier proveedor nacional. Entonces ahí podemos decir, no, es considerado equivalente a efectivo. Claro, o sea, importa mucho qué quiere hacer el Sí, ente, digamos, porque sí, la misma norma no es explícita. no, Gracias, y no profe. es taxativa. Si es esto, 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 esto. Atiende a las características y pone un ejemplo, porque está suponiendo que si la empresa puso su dinero con una colocación a plazo fijo y a la fecha de cierre, ahí está otra cosa, la fecha de cierre, haces el análisis y ya desde la fecha de colocación ya pasaron más de 90 días, entonces ahí viene, eso ya lo vamos a ir aclarando en las clases, pero hay que hacer el análisis, esa es la fecha de cierre, porque ahí está suponiendo que no es para ser utilizado. Súper, profe, gracias. Pero esto se va a ir aclarando, aunque ahora no esté tan clarísimo, quédense tranquilos, queda tranquilo Lautaro que lo vamos a ir aclarando en las clases siguientes. Miren, el estado de flujo efectivo, nada de bueno, lo hago rapidito, así nomás, es mecánico. El estado de flujo efectivo es de todos los estados contables, ninguno se lo hace en forma mecánica porque hay que evaluar cada rubro bien, para que esté bien expuesto, pero acá hay que tomarse su tiempo, requiere tiempo, pero hay que ir a lo conceptual para hacerlo, ¿sí? Cualquier duda, saben que pueden mandarnos correo. Y preguntan y vayan anotando todo lo que no se comprendió bien, que quieren otra explicación de otra forma o para aclararlo. Y el martes nos vemos en la clase, bueno, no en la clase, en la tutoría que tengamos, ¿sí? Les explicamos lo que ustedes necesiten. Dale, profe, yo le quería consultar algo del parcial ya, si se terminó lo de las consultas de lo de Sí, se terminó, ningún Dale. problema. Yo me equivoqué en seguros por adelantado. Yo me perdí y puse en otros créditos. Yo quería saber, porque no logré entender por qué va en cuentas por cobrar en especie, creo que era, o no sé, vi ahí una En cuenta. otras cuentas por cobrar en especie. Exacto. ¿Y vos Seguro. dónde pusiste moneda? Yo puse en otros, en otros créditos. Seguros por adelantado Sí, es puse en lo otros. mismo. ¿Me estás diciendo lo mismo, Valeria? Bueno, yo puse Es lo en el mismo. rubro de otros créditos. Ah, Otros ¿es lo mismo? créditos, es lo mismo. Ah, yo ya me asusté. Bueno, yo le puse No, otros créditos el nombre. otros créditos es lo mismo que otras cuentas por cobrar en moneda o en especie. Ahí está la flexibilidad. Ah, bueno, bien. Estamos, Sí, no, es lo mismo, es lo mismo. Lo estamos, que profe. pasa es que los modelos tienen sus cosas a favor y en contra. Mm, sí.
A favor es que tenemos un modelo orientativo. En contra que parece que es una ley. Ahí, tenemos que poner exactamente igual. Para eso está el criterio de flexibilidad. Entiendo, profe. Bien. Gracias, ¿Sí está entonces. bien? Bien, gracias. Profe, yo también tengo una duda, disculpe. Sí, no, por favor, Eh, Aldana, decime. respecto a la moneda extranjera que teníamos, que eh, era para no perder poder adquisitivo, como no hablaba nada de un plazo que quería hacer en específico con esa moneda, yo lo interpreté como no corriente. ¿Esa interpretación estaría mal? ¿Moneda extranjera siempre iría en un activo corriente? Sí, Claro está porque que no hay va un en plazo, cuentas Aldana. No ¿eh? hay un plazo. ¿Por Por qué va a haber eso, un ¿cómo? plazo? Si la moneda Porque extranjera la vendés en el momento que querés, si sí, 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 necesitarías. por eso yo No, quería donde saber habría un cómo. plazo sería en depósito a plazo fijo. Ah, porque yo entendía como que quería mantener esa moneda extranjera, lo interpreté como una inversión a mantener durante más de un año. Por eso quería No, saber cómo. no, no, eso lo tendré, vamos a un caso en la práctica profesional o en un caso real, quiero decir, o que nosotros le hubiéramos puesto alguna aclaración de que la empresa piensa mantener la moneda extranjera por el término de 2 años o por el término de 14 meses contados, digo por decir, porque será utilizado para, no sé, cancelar la compra de algo así, solo así, o en una empresa que sea algo muy, muy así específico. La verdad que Ok, si no, no, profe. Aldana. No, vos no sé que la primera vez que se me presenta Es que esta. como decía que era para mantener el poder adquisitivo, mi mente se fue a que quería mantenerlo durante más de un año y por eso lo interpreté así. Pero era un error mío. Sí, Entendí ahora Aldana, no, entonces. la verdad que no se nos había ocurrido, nunca nos había pasado de que se haga esa interpretación. Pero bueno, lo importante es que te sirva para eso, que te sirva, que la interpretación, por ejemplo, de moneda extranjera, por eso va siempre en inversiones financieras, porque es como temporario y en cualquier momento vos podés, en cualquier momento, vos vas y cambiás la moneda extranjera o la dispones, tiene liquidez, digamos, pero no va en caja y banco porque, salvo expresamente que lo utilices para el pago de pasivos a corto plazo y en proveedores, por ejemplo, en el Sí, exterior. pero eso sí entendí. Había puesto en inversiones financieras, solo que en no corrientes. Ahí igual Bueno, ahora me quedó claro bueno, mi confusión. después vemos a ver cómo ver. No te va a cambiar el total del activo, va a ser igual, pero vale que me alegra que lo hayas preguntado acá, entonces lo aclaramos. Ojo, no vayas a esa interpretación. La interpretación esta que vos hiciste sería solo si hay una intención del ente que esa moneda extranjera está, o por ejemplo, un depósito a plazo fijo en moneda extranjera, o que la moneda extranjera esa va a ser, no sé, intocable por el plazo de 1 año y medio o más de 12 meses, Sí, profe, muchas que no gracias. se me dio nunca en la práctica tampoco, ¿eh? Sí, sí. Porque Profe, generalmente por ahí no lo va a reservar en moneda extranjera, lo va a poner o en un depósito a plazo fijo en moneda extranjera o lo va a poner en algún otro tipo de acción. Va a comprar acciones, algo, porque va más de 1 año que la va a tener. Cuando la moneda extranjera puede subir como puede bajar también. Nosotros porque estamos muy acostumbrados en nuestro país. profe, yo ¿Sí, tengo una Aldana? duda relacionada también a esa, A que a ver, mí me Matías. pasó algo parecido a mi compañera, pero con la moneda, con el intangible, digamos, que no A tenía una ver, aclaración de si pretendía usarla en el año o sea, no indicaba plazo, entonces entré en la duda de si podía ir a corriente o si quedaba en no corriente, digamos. bueno, ahí estoy con ustedes.
Matías y con otro que la misma duda, Lautaro. Está bueno que me lo digan, lo voy a transmitir a las profesoras para la corrección. A ver de nuevo. Había moneda, había intangible porque había moneda Bitcoin, creo, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, la duda Eh, de que es intangible no existe porque la normativa expresa ya lo manda para ese rubro, pero como no estaba de claro de si tenía la intención sí, de les digo cuál era la esperar como una intención. La intención diferencia era, abrupta. claro, la intención era que estén intangibles. ¿En dónde lo pusieron? ¿En corriente o no corriente? Yo lo puse en Yo, corriente. yo hice un supuesto de que la empresa esperaba que haya un cambio abrupto en el precio, entonces lo puse como corriente en el corto Bueno, plazo. ¿saben qué? Lo voy a compartir con los profesores para que lo consideren como corriente o no corriente. ¿De acuerdo? Ok, Gracias, gracias, profe. profe. Está bueno que me lo hayan dicho acá. Buen momento. Lo vamos a tener en cuenta para un próximo parcial o para el recuperatorio. Sí, está muy bueno que hagan los supuestos también. Por ejemplo, para una próxima, Aldana, que te pase o estas dudas en el parcial, coloca el supuesto que hiciste. Cuando hay esa doble interpretación, después vemos si la interpretación esa dada es válida o no, desde el punto de vista también de lo conceptual. Sí, ¿Estamos? profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Si no cerramos, ¿sí? Ya muchos se fueron a ver si me pasó lo mismo con las criptomonedas, que no me olvide. Ahora me voy a poner una